Bien, y lo decíamos, tenemos aquí en el living a Amalia Galanti, secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, para hablar de toda esta etapa tan intensa de controles, de decretos, de ver que todo se cumpla. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes. ¿Cuánta agenda cambió desde marzo hasta aquí? Sí, la verdad que esto nos tomó a todos de sorpresa, porque en realidad uno veía a nivel mundial lo que estaba sucediendo en otros países, pero bueno, llegó aquí a la Argentina, hubo que tomar medidas rápido, creo que fueron muy acertadas las medidas que se tomaron en el momento que se tomaron, porque eso nos permitió poner todo el sistema de salud en condiciones mucho mejores a las que estaban para poder afrontar esto y evitar, como decía antes el doctor, que colapsaran los sistemas y que se pudiera dar atención como merece cada uno de los pacientes. Pero sí, sin duda que cambió muchísimo, a cada uno en el ámbito municipal, en cada secretaría, que estábamos trabajando con una planificación y con actividades que teníamos pensadas desarrollar durante el año. Bueno, estamos promediando ya, llegando a la mitad del año y tuvimos que modificar, dejar de lado, postergar muchas de estas actividades y concentrarnos en otras cosas. El otro día decía el doctor Vitaloni cuando se le preguntaba del tema controles, me controlan acá, no me controlan allá. Yo te preguntaba ayer el tema de las salidas, si sigue el decreto en pie respecto a los horarios en que las personas mayores, los niños. Y es como que, decía el doctor Vitaloni, no podemos tener una persona por cada habitante que controle. Ya entramos en otra etapa. ¿Ustedes notan esto? Estamos en una etapa donde sin duda la responsabilidad individual y el compromiso ciudadano son fundamentales, porque gracias a Dios la evolución epidemiológica en nuestra ciudad permite que muchas actividades se hayan flexibilizado, rehabilitado. Entonces hoy la ciudadanía tiene la posibilidad de desplazarse por un sinnúmero de actividades. Eso también significa que vamos a estar en contacto con mucha más gente y que bueno, cada uno tiene que ser sumamente responsable y cuidadoso, cumpliendo con todas las medidas y los consejos que recibimos a diario y que ya todos conocemos, que tienen que ver con el distanciamiento, con el uso del barbijo, del tapabocas, con la higiene de las manos, con agua y jabón o con el alcohol en gel, el hecho de no tocarse la cara. Cosas tan sencillas y que quizás a nosotros nos cuestan tanto como no compartir el mate, pero que son pequeñas acciones que a diario todos podemos desarrollar, que no deberían costarnos tanto y que ayuda a prevenir y a evitar que se generen más contagios. Hoy están focalizados los controles del Estado rafaelino en lo que son los ingresos y egresos de la ciudad, ¿es así? Sí, así es. Nosotros habíamos comenzado al principio, no sé si recuerdan, teníamos varios puntos dentro de la ciudad donde hacíamos controles en esos primeros días, donde era tan limitada la posibilidad de circulación. Precisamente controlábamos eso dentro de la ciudad, tampoco era el movimiento en la ruta el mismo que vemos hoy. Y a medida que se fueron flexibilizando las actividades, nosotros ya veíamos que el 70-80% de las personas que parábamos en la calle tenían un certificado que lo habilitaba porque estaba realizando alguna actividad laboral permitida. Y bueno, eso hizo que modificáramos un poco cómo veníamos encarando los controles y que nos enfocáramos principalmente en los accesos. También tiene que ver esto con el hecho de que no teníamos o dejamos de tener casos positivos en la ciudad, que por suerte también llevamos muchos días sin casos, y entonces lo que queda claro es que cuando volvamos a tener algún caso positivo, que yo creo que es una probabilidad muy alta la que tenemos, porque el virus es muy contagioso. Y Rafaela tiene muchas relaciones. Tiene mucha vinculación con otras ciudades. Seguramente el virus o este caso va a ingresar en alguno de los puntos de acceso a través de las rutas, 70 o 34. Y allí es donde desplegamos toda nuestra fuerza y trabajamos en coordinación con las fuerzas de seguridad, con Gendarmería en la Ruta 34, con la Policía de Seguridad Vial en la Ruta 70, con la colaboración de la Policía de
de la provincia de Santa Fe también como apoyo en los distintos puntos. Y allí es donde estamos focalizando, centrándonos con nuestras acciones de control. Yo creo que hoy tenemos dos grandes temas. Por un lado el control y por otro lado los cuidados. El cuidado que nosotros podemos hacer cada uno y el cuidado también o este seguimiento y acompañamiento a través de la brigada sanitaria, a través también de los agentes de protección vial y comunitaria, respecto a las actividades que están abiertas. Entonces son estas visitas que nosotros hacemos a los establecimientos comerciales, estas visitas que hacemos a los gimnasios, a los bares, a los restaurantes, para verificar que se cumplan con todos los requisitos que establecen los protocolos. Te agradezco, me voy, pero antes quiero decirte, sigue en vigencia para toda la gente, sobre todo porque tenemos que tratar de informar esto de que solo reuniones familiares, sábado y domingo, y dentro del radio de la... ¿Feriados sigue en pie? Sí. Bien, dentro del radio de la ciudad y en las localidades, solo en las localidades con la gente de la localidad. A ver, nosotros tenemos un decreto del gobernador que restringió los encuentros afectivos entre familiares o amigos en los días sábado, domingo, feriado y en el horario de 9 a 23, con un máximo de 10 personas y con la obligación o el compromiso ciudadano de respetar el distanciamiento y todas las medidas de cuidado que podemos tener. El Comité de Emergencia Departamental se reunió hace ya poco más de una semana y ante la existencia de tantos casos cercanos que teníamos en el departamento, la decisión que se tomó fue que por 15 días, esto es el último periodo de aislamiento que dispuso el gobierno nacional, o sea, hasta mediados de julio, los encuentros afectivos se desarrollen dentro de cada localidad sin tener desplazamiento entre localidades del departamento con estos fines. Muchas gracias porque generó dudas, pero vale la aclaración. Sí, muchas gracias, Amalia. Perdón, una última aclaración porque esto también generó muchos interrogantes. No significa que no pueda haber desplazamiento entre las localidades con los otros motivos de circulación. Claro, en esos casos, bueno, en la microrregión se circula con el documento, pero todo lo que sean actividades laborales es con el certificado nacional, el permiso de circulación, y eso sigue vigente. Muchas gracias. Gracias. Me voy nuevamente con los invitados para seguir hablando de otros temas y en este caso, bueno, a la nutricionista vamos a preguntarle algunos tips porque todos nos excedimos en esta cuarentena, todos comimos un poco de más. ¿Cómo volvemos a organizarnos? Bueno, es como un poco les comentaba antes, de volver a organizar los horarios. Como decía el doctor, tenemos que pensar en que puede llevar un largo tiempo, volver a la normalidad, entonces tenemos que reorganizarnos, pactando horarios como les comentaba antes, teniendo en la alacena alimentos saludables, tener frutas a la vista, volver al hábito de una fruta por día por lo menos, lo ideal serían 3, pero bueno, ya comenzar con una sería un muy buen objetivo. Cuando en vez de ir a las galletitas, también buscar alguna fruta también, como les comentaba. Pactar en las comidas que siempre estén las verduras, sin verduras al almuerzo, verduras en la cena, ¿sí? Controlar la cantidad de harinas en la semana, por ejemplo, lo que es pastas, tartas, pizzas, empanadas, tratar de buscar una buena distribución, que no esté todos los días de la semana, o por lo menos controlar que no esté en almuerzo y en cena, ¿sí? Que no se repita. Controlar la porción, es súper importante el tema de la porción, porque como siempre nombramos, nos podemos tranquilamente dar el gusto de algo rico que nos guste, pero si nosotros controlamos la porción no tendría que haber problema. Y a la ansiedad la controlamos con algún alimento que cuando tenemos esa ansiedad de picotear algo, ¿qué hacemos? ¿O por la angustia o por los nervios? Sí, primero detectar si realmente es ansiedad o es hambre. Realmente ver si hicimos el desayuno, por ejemplo. Si yo llego al almuerzo y digo que tengo ansiedad, pero no hice el desayuno, y voy a tener hambre en realidad. Pero entonces primero detectar si es hambre o ansiedad. Y cuando es ansiedad, tratar de buscar alimentos más crocantes, duros. Cuanto más duro, más saciedad nos da, ¿sí? Entonces buscar alimentos, por ejemplo, barritas crocantes o alguna galletita pero crocante, que tenga más fibra,
que todo lo que tenga fibra nos llena más, nos da más saciedad. Entonces buscar alimentos ricos en salvado o integrales, que también nos van a ayudar un poco. Ariel, hay gente que tiene miedo a la hora de volver al gimnasio, que les hicieron muchas preguntas. ¿Notaron que es normal este retorno ahora que se puede o todavía es limitado? No, la mayoría de la gente, en mi caso, volvió, y en el común de los gimnasios, cuando ya estaba toda la posibilidad de que vuelvan todas las edades, la gente necesitaba volver a hacer actividad física, tenía ese deseo, y me parece que primó eso por sobre el miedo. Aparte, creo que ellos estuvieron también muy al tanto de que los gimnasios volvimos con mucho protocolo y cumpliéndolo, que es lo más importante y lo que estuvimos trabajando mucho. ¿Cómo sería un protocolo en un gimnasio? ¿Cómo se aplica? Partiendo de la base de salir de casa, la persona que concurre al gimnasio tiene que presentarnos la declaración jurada, en la aplicación de COVID o cuidar, o tenemos otra declaración que nosotros elaboramos en formato papel para aquella persona que no pueda. Debe llevar sus cosas en un bolso y dejarla en un determinado lugar del gimnasio. No pueden estar sus cosas dando vuelta por el gimnasio. La higiene de los pies, la higiene de las manos, y el uso del tapabocas no es obligatorio y es difícil utilizarlo haciendo actividad física. Nosotros lo que recomendamos fundamentalmente dentro del gimnasio es mantener el distanciamiento, y tenemos la capacidad limitada de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que dispone el lugar. Así que en ese sentido está bastante controlada la actividad, pero son las medidas dentro de eso lo más importante. Les recomendamos que se lleven su botellita, que lleven su toalla, y son turnos de 45 minutos, o sea, ustedes van al gimnasio, comparten la actividad física con un grupo que es siempre el mismo. Cuando termina de hacer actividad física ese grupo, higienizamos todo el gimnasio e ingresa el grupo que sigue. Entonces la verdad que está, en mi parecer, bastante bien organizada el regreso a la actividad física, y eso le dio también confianza a la gente que esperó junio, que fue el mes donde volvimos, para regresar en julio. Porque también nosotros, por lo menos en mi caso, vi eso también. Vi que muchos alumnos míos que de muchísimo tiempo, junio tal vez se lo tomaron como para ver, a ver cómo estábamos. Y bueno, si bien la realidad a nivel nacional es preocupante, yo noté mucho la necesidad de volver a hacer actividad física, sobre todo aquellas personas que ya tienen algunos problemas preexistentes, donde vieron que a raíz del sedentarismo, de que a lo mejor aumentó el consumo por ansiedad o por lo que fuera, empiezan a ver que se le empieza a agravar por otro lado. En algunas más, en otras menos, pero personas con problemas, por ejemplo, de columnas, si han aumentado de peso y se dejaron de mover, empiezan a tener muchos dolores. Entonces, prima la necesidad por sobre el miedo. Doctor, hablamos de conspiración, nos quedó esto. Teorías conspiranoicas. Claro, exactamente. ¿A qué le creemos y a qué no? Porque te ponen el premio Nobel de tal cosa, dice que es un virus generado en un laboratorio para crear, por ejemplo, yo le tiro cosas que me pasaron, un nuevo orden mundial. Ajá. Nos quieren manejar a través de una vacuna que va a salir y nos quieren mantener a todos encerrados. Sole, yo vengo diciendo esto desde el primer programa. Hay que escuchar a la ciencia. Y nosotros desde la salud somos hombres de ciencia, porque nuestro objeto de estudio es un cuerpo humano que se estudia desde un procedimiento científico. Cuando digo científico no me refiero a sumas y restas, ¿sí? Me refiero a la integralidad de la persona en el medio social donde se mueve. Y esto se verifica a través de experiencias científicas, y estas experiencias científicas son publicadas, y estas publicaciones son leídas y analizadas por comités de expertos en el mundo que le dan la validación o la no validación a ese trabajo que se presenta como modelo para que el resto de los que llevamos adelante una praxis profesional lo hagamos de tal o cual manera. Hoy hay las principales y las más prestigiosas revistas científicas de salud en el mundo están prácticamente abocadas a lo que es la pandemia de COVID, aunque no dejan de lado el resto de las situaciones sanitarias, pero hoy es como que se lleva la mayoría del tiempo dedicado a ciencia sanitaria, no solamente desde el estudio de un tratamiento, porque acá hay que
hay que discernir lo que es lo que se estudia individualmente para que mejore la salud individual de la persona que se enferma, como también desde lo colectivo, cuáles son aquellas medidas desde lo social que se están llevando adelante para mejorar también la salud colectiva. Yo te mostraba o te contaba que empiezan a haber estudios más que cuantitativos, también cualitativos, es decir, cuáles son los sectores sociales que más incidencia tienen con la pandemia, de qué manera los afecta, cuáles serían las medidas que los estados deberían estar tomando para paliar las consecuencias de estos efectos en los sectores de más vulnerabilidad, como son los sectores populares, de mayor vulnerabilidad social, o los sectores ligados a la tercera edad, tanto las personas que viven en sus casas como las personas que están institucionalizadas. Lo que digo es que todo esto que corre en paralelo son teorías, cosas que se tiran fácilmente, pero sin un basamento científico. Todo esto que yo te estoy planteando, y que es la herramienta que tiene el presidente, el gobernador, el intendente para tomar decisiones, son herramientas científicas, son herramientas que no la discute el mundo científico y que todo el cuerpo científico del mundo, no de la Argentina, del mundo, está atrás de esto, y que aquellos gobiernos que han tomado decisiones que no están ligadas a estas recomendaciones, las consecuencias las han pagado con vidas. Y muchas veces se dice, pero no son tantos. Cuando te toca cerca, un muerto es el 100%. Así que no pongamos a ver cuántos fueron los muertos, cuántos son los muertos o cuántos serían los potenciales muertos si liberamos todo para que la economía vuelva a fluir como fluía antes. Yo creo que acá el equilibrio que tienen que llevar adelante las personas que tienen responsabilidades de gestión es tremendo. Cargar con la decisión de tomar decisiones sobre la salud, la vida de las personas es algo muy difícil. He estado en la función pública y entiendo que quienes hoy están en la función pública están supeditados a esto, pero si lo hacemos encima con elementos que no tienen un basamento científico, sería una locura. Hacemos una pausa, cuando volvemos hablamos del mundo, hablamos de Latinoamérica y todo lo que está pasando con el analista internacional Gustavo Segre. Despedimos a Valentina porque sabemos que tiene consultorio y en un ratito se tiene que ir, así que agradeciendo. Algunas respondimos las preguntas porque todas tenían esa orientación, Valentina. Sí, tal cual. Vi muchas de ansiedad, que bueno, me faltó por ahí decir, aprovechando que lo tenemos también acá, que bueno, que en los momentos de ansiedad, que sabemos que es, por ejemplo, un momento de la tardecita, pues sabemos que la tardecita es nuestro momento de mayor pico de ansiedad, ahí buscar el tema de la actividad física, tratar de focalizar en esos horarios la actividad física. Después te voy a preguntar qué videitos pasaron, porque todos los profes trabajaron igual, no en el gimnasio. Y hay de todo dando vueltas. Y hay de todo, los TikTok, los TikTok que también nos sacan la ansiedad, así que eso después de la pausa, cuando volvemos con Gustavo Segre. Gracias, Valentina. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.